Hola, ¿qué tal? Soy el padre Marcelo Araya, párroco aquí en la comunidad de San Roque, distrito del departamento de Maipú. Y con mucha alegría he aceptado la propuesta de poder acompañarlos a ustedes, hermanos cursillistas, en este rollo que me invitan a presentar. Como les decía recién, es una alegría poder hacerlo, poder encontrarme, ya sea a través de estos medios virtuales que nos permiten poder estar conectados, no solamente a pesar de la distancia, sino también que nos permiten estar conectados y seguir cultivando nuestros vínculos y permiten también el crecimiento en nuestra fe, en nuestro estudio, en nuestro apostolado y en nuestras actividades. Por eso es que le agradezco a todos aquellos que, bueno, hicieron posible a través de la invitación eh, esta participación de mi parte para poder compartir con ustedes este rollo. La propuesta, dejando ya de lado los saludos y deseando que pueda ser un espacio fructífero de encuentro, la propuesta de este momento, el rollo que me invitan a compartir, tiene que ver con el dirigente, con la función, la misión que tenemos cada uno de nosotros. Para eso los invito a que podamos volver la mirada a nuestro santo protector, a San Pablo, y que podamos antes de ingresar a, a rumiar la experiencia del dirigente, que podamos antes dejarnos iluminar por su experiencia, por el testimonio de su vida. Yo los voy a invitar entonces a que busquen en sus Biblias, en la carta a los cristianos de Gálatas, capítulo 1, versículo 10 al 17. En estos versículos, Pablo nos va a narrar nuevamente su vocación. En esta oportunidad, Pablo está exponiendo cómo ha sido su historia, su llamada. Nosotros en este momento no vamos a leer toda la cita, yo te recomiendo de que la leas desde el versículo 10 hasta el versículo 17, pero nosotros nos vamos a detener simplemente en estos versículos que son como la centralidad de la experiencia vocacional de Saulo de Tarso, después conocido por nosotros como San Pablo. Va a decir San Pablo en su carta a los Gálatas: quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de hombres, porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad, en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se compadeció en revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos, de inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y después regresé a Damasco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como les decía al comienzo, esta cita Pablo cuenta a los cristianos de Gálata cómo fue su conversión en primer lugar y cómo su historia vocacional, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la vocación, qué tiene que ver la conversión con el rol, con la misión o con este ministerio de ser dirigente? Cuando nosotros escuchamos la palabra dirigente nos imaginamos
dirigentes políticos, dirigentes religiosos, dirigentes sociales. Pero yo quisiera que podamos ampliar esta mirada del servicio del dirigente como una función vital de toda persona que tiene a cargo a otras. Desde esta perspectiva, entonces, podríamos decir que un padre de familia y una madre de familia cumple su servicio en el Señor dirigiendo la vida de sus hijos para una mayor educación, una mejor educación, para una edificación de su persona. También podríamos decir que aquellas personas que en su trabajo tienen a otros a su cargo, también cumplen este rol de ser dirigentes y que tienen que acompañar y discernir las tareas adecuadas para alcanzar los propósitos que uno busca llevar a cabo en el trabajo que realiza. Por eso yo los invito a que ampliemos esta mirada de dirigentes. Todos, en mayor o en menor medida, somos dirigentes. Y somos aún dirigentes desde el día de nuestro bautismo. Somos dirigentes movidos por el Espíritu que nos invita a través de nuestro testimonio y nuestra vida de fe a acompañar y motivar la vida de otros. Por eso mismo, como les decía recién al comienzo, volvamos la mirada a Pablo, que nos cuenta esta experiencia de ser dirigente, ¿no? Él, que aventajaba a muchos de sus hermanos en el judaísmo por el cumplimiento a la Torá, a la ley judía, una vez que fue alcanzado y encontrado por Jesucristo y su corazón fue transformado desde lo más interior por la gracia de Dios, a partir de ese momento San Pablo no fue la misma persona, no solamente inició un camino de conversión, sino que a partir de ese momento sintió que Jesús lo empujaba a compartir aquello que Dios le había regalado para que otros también gozaran de la misma alegría que San Pablo. Desde esta perspectiva y desde esta experiencia de fe de San Pablo, también nosotros podemos decir que por gracia del bautismo fuimos llamados a la vida de la fe, a la vida divina. A través del bautismo la Trinidad comienza a vivir en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos empuja con sus mociones interiores a que vivamos el Evangelio de Jesús en nuestro día a día, en nuestra cotidianeidad, que vivamos el Evangelio de Jesús. También podemos decir, especialmente nosotros, que después de haber transitado aquella hermosa experiencia de cursillo, el retiro, fortaleció y amplió la experiencia de fe que habíamos recibido en el bautismo. Y volvimos a nuestros hogares siendo distintos. Si bien habíamos comenzado un camino de conversión, cada uno de nosotros, descubríamos que estábamos llamados a vivir en un cuarto día nuestra experiencia de fe. En ese metro cuadrado en el que nosotros estábamos y en ese metro cuadrado al que se nos llamaba a vivir, estábamos llamados a transformar la realidad. Como San Pablo. San Pablo se encontró con Jesucristo y no fue el mismo. Se sintió empujado, lanzado hacia sus hermanos por la gracia de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, a anunciar el Evangelio de Jesús, que a él lo había transformado y había hecho de él un hombre nuevo. ¿Qué es ser dirigente? Podríamos decir que el dirigente es el cristiano, que oído el llamado del Señor, consciente de su fe, asume su propia responsabilidad en el cumplimiento de la misión, que es la misma de Cristo, encomendada a la Iglesia, convirtiéndose, por tanto, en levadura del Evangelio.
Qué bonita esta primera definición que nosotros podemos acuñar en nuestro corazón. Dirigente es cristiano, en primer lugar, que ha oído el llamado del Señor, que es consciente de su fe. Y acá viene nuestra respuesta libre, voluntaria y personal. Asume su propia responsabilidad en el cumplimiento de la misión. ¿Cuál es esa misión que él asume como dirigente cristiano después que ha sido tocado por la gracia de Dios? Ser levadura en medio del mundo, en medio de la masa, para anunciar el Evangelio, ¿no? Por eso te invito a que de verdad puedas detenerte, puedas profundizar en la misión, en el servicio de la dirigencia, ¿no? Y entonces, mirándola desde esta definición a la experiencia profunda de ser dirigente, te descubrís, como lo he hecho yo en estos días, releyendo estos apuntes, nos redescubrimos que no podemos pasar por alto nuestra dimensión de acompañantes, de pastores, de dirigentes que acompañan la vida de otros, pero no la acompañan de cualquier manera y no la acompañan a cualquier lugar. La acompañan con los mismos sentimientos de Cristo Jesús. O sea que, en primer lugar, el dirigente, así como San Pablo, tiene las cualidades de Jesucristo. Acompaña siguiendo el estilo del Maestro, con la paciencia del Maestro, con la misericordia del Señor, con el deseo de la enseñanza de Jesús Maestro, con la capacidad al perdón que Jesús tiene. Y no acompaña hacia cualquier lugar, sino que la meta de todo dirigente es hacer que las personas a su cargo, las personas acompañadas, alcancen la meta de todo cristiano, que es la santidad. Pero algo muy importante en el dirigente, que lo vemos en Jesús y que San Pablo lo asume y lo hace carne en su vida, lo encarna. San Pablo, al igual que Jesús, nos muestra el camino de ser dirigente, nos muestra el camino hacia donde debemos llegar, no solo, escuchemos bien, no solo con la palabra, sino con el testimonio. Va a decir San Pablo VI que las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Bellísima expresión para estos tiempos en los que vivimos, en donde la palabra se ha devaluado y ha perdido su máxima capacidad de transmitir mensajes veraces. Dicho de manera más sencilla, nos hemos cansado que a través de la palabra la gente nos diga mensajes que después no cumple. Entonces, la consecuencia más lógica de esto es no creer en la palabra de alguien, desconfiar, porque aquellos que nos dirigen palabras muy ribombantes, muy bonitas, después no cumplen lo que han dicho. Y entonces esto le hace perder credibilidad a la persona que pronuncia la palabra. Esto no ocurre con Jesús. Es más, en varias oportunidades en el Evangelio se nos recuerda que Jesús enseña con autoridad y no como lo hacían los escribas y los fariseos. ¿En qué radica esta autoridad de Jesús? Que lo que Jesús transmitía, enseñaba, anunciaba y proclamaba, lo ratificaba con sus actos. Sus acciones eran concordes, eran una expresión de la coherencia del mensaje que él asumía.
Bellísimo poder decir que Jesús con su vida anunció el Evangelio, ¿no? Qué hermoso poder descubrir entonces que el dirigente, una de sus cualidades fundamentales, aparte de su fe, de su conciencia, de sentirse llamado por Jesús, de tener que llevar adelante una misión, una de las cualidades naturales y fundamentales del dirigente es la coherencia de vida, el testimonio, que bien nos hace a todos descubrir el testimonio verdadero y sencillo, pero profundo, de tantos santos y mártires que ratificaron su mensaje con la palabra y fundamentalmente con sus acciones, ¿no? Avanzamos un poquito más en este rollo que se nos permite entonces profundizar, que se nos invita a profundizar. Otra de las notas fundamentales que todo dirigente debe tener es el deseo de una vocación a la santidad y al apostolado. Cada uno de nosotros estamos convencidos que por el bautismo compartimos la misión de Jesucristo: ser profetas, sacerdotes y reyes. Y desde el bautismo cada uno de nosotros estamos llamados a ser apóstoles, a llevar el mensaje de Jesús a todos los rincones de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y lo hacemos con alegría, porque nos sentimos llamados por el Maestro. Lo hacemos también con el deseo de saber que nuestro ejercicio del apostolado, nuestra misión, es el camino que nos marca la santidad. Dicho de otra manera, cada vez que yo vivo mi apostolado, cada vez que yo realizo mi misión en la iglesia, cada vez que yo asumo mi compromiso como cristiano, me estoy santificando. La santidad entonces, queridos hermanos, no es solamente un título que se adquiere después de esta vida por los méritos buenos, laudables y santos que hayamos vivido, sino que la santidad es el ejercicio de la propia vocación en la vida cotidiana, ¿no? La santidad es vivir, intentar vivir con la gracia de Jesús, con la gracia de su Espíritu, intentar vivir el Evangelio aquí y ahora, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo de vida, ¿no? Otra de las cualidades importantísimas que le pedimos a Dios que nos conceda, y le pedimos a San Pablo que interceda por nosotros, es la caridad. La caridad es ese amor que brota del corazón de Jesús, ese amor que universal. La caridad es ese corazón donde entramos todos. Hay espacio para todos, incluso, como va a decir Jesús, por aquellos que nos hacen sufrir. Es ese amor que nos empuja al servicio sin distinción de roles, sin distinción de raza, sin distinción de persona. Jesús nos invita a amar a todos de la misma manera, con un mismo corazón, y el dirigente está llamado fundamentalmente a amar a todos y de la misma manera, sin hacer distinciones, sin hacer divisiones, sin tener elecciones personales, ¿no? Personales así de a este lo quiero más que al otro, ¿no? Por eso es que a ejemplos de San Pablo, el dirigente está llamado a amar a todos. Quiero terminar este rollo con ustedes contándoles un poquito mi experiencia personal como sacerdote, como pastor en una comunidad.
he descubierto que acompañar a otros en el camino de la vida, en el vivir día a día su vocación a la santidad, en esta misión que la Iglesia me ha puesto con el corazón de pastor en medio de un pueblo concreto, me ha permitido primero darle gracias a Dios porque me ha elegido, y me ha dado la gracia necesaria para poder llevar adelante esta misión. En segundo lugar, les cuento que he tenido que ha sido para mí tiempos de crecimiento en la humildad de saber reconocer aquellas cosas que tengo que cambiar necesariamente, no porque Dios me las pida, sino porque hacen a un servicio en la dirigencia mucho más transparente a imagen del corazón de Jesús. Esa humildad tiene que ver con el saber aceptar que hay cosas que no pueden estar en mi vida porque alejan a mis hermanos del camino de Dios. Y finalmente quiero transmitirles que ser dirigente cuesta mucho, porque tiene que ver con el acto de amar. Y el amor siempre exige, en lo más profundo del corazón, renuncias. Renuncia a los proyectos personales. En este tiempo he tenido que renunciar mucho a mis gustos, a mis proyectos, a mis deseos. Pero lo he hecho, si bien al comienzo con un cierto dolor, ese dolor propio de la renuncia, lo he hecho fundamentalmente después con un sabor y una alegría muy grande al final, porque he descubierto que en la renuncia a mis gustos y a mis proyectos personales se deja espacio al proyecto de Dios. Y entonces, de esa manera, me siento levadura en medio de la masa. Queridos hermanos cursillistas, les agradezco de verdad esta oportunidad de compartir con ustedes un poquito la experiencia personal y el testimonio de ser en medio del pueblo de Dios dirigente. No tengamos miedo. Dios nos ha mirado con amor y con misericordia y nos ha llamado no porque somos los más capaces o los más inteligentes o los mejores entre los demás, sino que nos ha llamado por su gran amor y en su llamado nos ha transformado interiormente, como lo hizo con San Pablo, nos ha cambiado el corazón, nos ha hecho desear las cosas de Dios y nos ha empujado para que compartamos esto con otros. Querido hermano cursillista, ser dirigente no es otra cosa que tener en el corazón el fuego del Espíritu que me empuja a conducir a mis hermanos al encuentro con Jesús. Queridos hermanos cursillistas, ser dirigente no es otra cosa que tener los deseos y los sentimientos de Cristo Jesús. Pedirle a San Pablo que nos conceda por su intercesión, que le pida a Dios la gracia de que en nuestro corazón vayan creciendo los sentimientos de Cristo Jesús, la caridad, la humildad, la entrega, la generosidad, la disponibilidad, para ser entonces en manos del Padre, ser esa semilla fiel que se siembra en ese lugar y da mucho fruto, ¿no? Eso es ser dirigente. Por la intercesión de San Pablo entonces, con la ayuda de nuestra Madre la Virgen María, te deseo que disfrutes esta misión, este deseo de ser dirigente, de vivir la dirigencia, pero no como la vive el mundo, parafraseando el Evangelio, sino al estilo de Jesús como lo encarnó San Pablo. Te regalo entonces a cada uno de ustedes, a los que han escuchado este audio, te regalo entonces la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Que descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.